muerte del Empira. Este es un espacio de historia, es un espacio para que ustedes aprendan de historia. eh, no es un espacio académico como tal, ¿verdad? Sino que es para que ustedes aprendan, para que las personas puedan conocer un poquito y de paso nosotros podamos hacer algún tipo de conversatorio como historiadores, ¿verdad? Que somos, explicando algunas cosas que está relacionado con la parte de la historia de la historia de Honduras, pues, como tal. Así que, Alex, te agradezco que estés aquí nuevamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, ayer habíamos quedado que íbamos a hablar hoy un poco sobre la muerte del Empira, que a muchas personas se les ha enseñado dos versiones de cómo sucedieron los hechos y pues vamos a explicar un poco cada una de ellas y vamos a dar nuestro propio criterio de cómo creemos que pudo haber sido la muerte del cacique Lempira. Vamos también, Daniela, a Compartimos ver, pantalla. sí, ya puedes compartir, por favor. Vamos a ver también unos documentos antiguos, muy antiguos, donde mencionan el nombre de Lempira. Vamos a explicar un poco eh, Entonces, de esos documentos. desde un punto de vista histórico existió. Claro, claro que sí. Hay documentos. Ya explicamos ayer la batalla de Serquín, que es mencionada por gran infinidad de conquistadores de la época. Entonces, estamos hablando de un suceso histórico que existió. Entonces, obviamente, Lempira también, el personaje principal desde el punto del lado de los indígenas. Así como existió Pedro Alvarado, a quien va a decir que Pedro Alvarado, que Hernán Cortés no existió. Sí, hay infinidad de documentos que se refieren a él. Entonces, claro que sí existió y ya vamos a entrar en materia en ello y vamos a conocer un poco más sobre estos documentos que son bien interesantes. Vamos a leer un poco estos documentos que están escritos en español antiguo, que es un tanto diferente a cómo se escribe ahora. Ahora hay reglas. En esos tiempos, pues, ¿no? Y escribían de una forma un poquito, diría, diferente. Usaban bastantes abreviaturas, sustituían unas letras por otras, pues, la H por la F y viceversa, y la J, la X por la J, bueno, todas esas cosas, cómo se escribía hace 5 siglos. Entonces vamos a comenzar, Daniel, y pues a muchas personas, más que todo creo que a los que tenemos una edad un poco avanzada, pienso yo, se nos explicaba anteriormente una versión que es la que estuvo por mucho tiempo hasta que salió una investigación que vamos a mencionar un poco más adelante que muestra otra versión. Dale la siguiente diapositiva, por favor. También. No, no me ha cambiado. Ah, sí, ya cambió. Sí, ya cambió. Bueno, vamos a comenzar por la primera versión que se ha tenido sobre la muerte del Empira, que básicamente es la versión de un, no puedo llamarle, bueno, sí, como un cronista que escribió sobre, no solo sobre los hechos del Empira y de Honduras, sino que escribió sobre todas las Indias, como le llamaban los españoles a las colonias aquí en América. Era Antonio de Herrera y Tordesillas. Pues este personaje nació a mediados del siglo XVI, como en 1550 y algo, y ya sabemos que cuando él nació ya habían pasado algunos años de la guerra de Serquín, de la conquista de Honduras y de la conquista de México y de otros lugares, y escribió, me fijé, Daniel, tarde, que esta portada es otra, se parece, pero el libro de Antonio de Tordesillas es Historia General de los Hechos, no sé qué le apretaste ahí, General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, y fue escrito en 1601. En ese libro es donde Antonio de Tordesillas narra, entre muchas cosas, eh, al Empira, y menciona al Empira, ahí traía unos apuntes extraídos literalmente del libro,
Vamos a esperar unos segundos. Ahí está. Entonces, entre muchas cosas, él menciona, literalmente, aquí lo cito entre comillas, al Empira. Podría decirse que él es el primer persona que escribió sobre Empira. Hay una crítica que los historiadores le hacemos a él y que pensamos que Antonio Herrera a veces miente en muchas cosas, porque ya se han descubierto versiones diferentes, no solo en el caso del Empira, sino en otras cositas también, y con documento primario, y una de esas cosas de Tordesillas que él no estuvo presente. Él escribió desde España, incluso él ni siquiera vino a América para escribir, escribió desde España con algunos documentos y algunas cosas. Muchos historiadores llegamos a la conclusión de que se las inventaba, se las inventó, porque ahí lo contrataron para hacer estos libros, estos tomos sobre la historia. Entonces, seguramente se confundió, no sé qué habrá pasado, pero hay unas cosas que no son tan verdaderas. Literalmente menciona: se levantó un valiente indio en una provincia llamada Serquín. Bueno, esto es cierto, ya lo hemos ya visto en documentos primarios. En los términos de la ciudad de Gracias a Dios, puesta entre sierras, dificultosa para ser conquistada. Este indio llamado Lempira, que significa señor de la sierra, de aquí es donde viene el significado del señor de la sierra, convocó a todos los señores de la comarca, con los cuales y los naturales juntó 30.000 hombres. Esta es una de las cosas de las exageraciones de Tordesillas, porque en los documentos de los conquistadores, ellos nunca mencionan 30.000 hombres, sino unos 2.000 hombres. 30.000 es, imaginémonos un ejército de 30.000 indígenas en un cerro. O sea, estamos hablando, mantener durante más de 5 meses 30.000 indígenas, 30.000 bocas ahí. O sea, estamos hablando que viéndolo bien y analizándolo, es algo que improbable. Entonces él menciona 30.000 hombres. Aquí menciona al Empira. Bueno, dale la siguiente para que veamos más datos sobre lo que menciona Tordesillas, que esta es como la primera versión del Empira, y él menciona un poco de la batalla de Serquín y la muerte. Sigue mencionando que el adelantado Montejo, sabido el levantamiento, envió desde gracias a Dios al capitán Cáceres con algunos soldados castellanos. Esto sabemos que es cierto, lo vimos ayer, para que pusiese al Empira en obediencia, el cual ya había mandado fortalecer un peñol muy nombrado, que llamaban de Serquín. Esto también está pegado a los hechos. Y desde allí se defendía. Duró 6 meses. Esto también está, sabemos que fue un poquito más de 5 meses, pero hay unos que 6 meses como no está descabellado. Grandes trabajos por haber invernado en campaña. Él menciona acá que los españoles tuvieron grandes trabajos por el invierno, pero los conquistadores ninguno menciona esa parte. En su probanza, en su relato, ninguno menciona que se volvió difícil por esta cuestión. Él sí la menciona. Entonces, es más apegado, obviamente, el relato de los conquistadores porque ellos estuvieron presentes. Pudiera ser que no acabaran tan fácilmente la jornada si no sucediera la muerte del Empira, la cual sucedió de esta manera. Y darle la siguiente para que miremos cómo él menciona que fue la muerte del Empira. Dice: el capitán Alonso de Cáceres ordenó que un soldado se pusiese a caballo, tan cerca que un arcabuz le pudiese alcanzar de puntería, y que éste le hablase, amonestándole que admitiese la amistad que se le ofrecía, y que otro soldado, estando a las ancas, con el arcabuz le tirase, y ordenase de esta manera. El soldado trabó su plática y dijo sus consejos y persuasiones, y el cacique le respondía, o sea, el Empira le respondió, que la guerra no había de cansar a los soldados ni espantarlos, y que el que más pudiese vencería, y diciendo otras palabras arrogantes, más que de indio. O sea, aquí estamos hablando como que el Empira se puso a hablar con esa persona. Sabemos que el Empira no hablaba español. Seguramente estos conquistadores tampoco hablaban la lengua del Empira. Ahí no menciona que había un traductor o un intérprete como Hernán Cortés en la conquista de México, que él tenía traductores y él los menciona. Pero aquí parece que se pusieron a gritar, a encararse, que obviamente es algo muy improbable. Bueno, siguiendo,
cuando vio, dice, palabras arrogantes, más que de indio, el soldado de las ancas le apuntó cuando vio la ocasión y le dio en la frente. Cayó la empira rodando por la sierra abajo. Aquí menciona que este soldado andaba en caballo por un cerdo en plena batalla y habló con la empira y le pegó un tiro. O sea, estamos hablando de llevaban más de 5 meses y que la empira así nomás de esa forma burda, tonta, murió. Y que ningún conquistador menciona nada ni de disparos. Seguramente ya incluso hasta podría ser que ya se le había acabado la pólvora, porque ninguno de los conquistadores menciona que usaron un disparo. Ya vamos a ver cómo los conquistadores mencionan que mataron al Empira. Tampoco menciona que usaron caballos y esto tiene que ver por las condiciones geográficas del lugar. Entonces, esta versión no es como tan creíble, pero se manejó en las escuelas en Honduras porque no había otra versión, no había otro, nadie se había atrevido a investigar, a escribir, a buscar documentos. Entonces, fue con la versión de que muchas personas, incluso en la actualidad, crecieron y hasta en la actualidad manejan de Sí, que así murió el Empira. ese Incluso muchas personas jóvenes también, porque muchos profesor no se actualizó, entonces siguió enseñando esta versión. fíjate que es bien interesante eso que acabas de decir. Incluso hacen las dramatizaciones, Ujú. hacen todo un montaje alrededor de este relato de Tordesillas, eh, y lo hemos repetido por 300 400 años, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos en la parte de la historia y también es como una especie, para reflexionar un poco también sobre la parte de la actualización de los currículum o la actualización de los docentes, ¿verdad? Sobre temas históricos, ¿no? Porque seguimos repitiendo. Si vas, muchas personas todavía creen en esta versión que hace este personaje en el siglo XVII, sería, ¿no? Sí, este libro se escribió a comienzos del siglo XVII, o sea, a comienzos de 1600, como 1601, entre 1601 y 1615, porque fueron varios tomos. O sea, estamos hablando que ya habían pasado más de 50 años del suceso. Él no estuvo presente, como por ejemplo Bernal Díaz del Castillo tiene la historia verdadera de la conquista de Nueva España, que es como un diario, pero él estuvo presente, él anduvo con Cortés, con Pedro Alvarado, incluso vino acá a Honduras y él lo escribió ya de mucho tiempo, unos años después de la conquista, pero él estuvo presente, él tenía apuntes, o sea, es un libro, por decirlo así, el de Bernal del Castillo, un poco más apegado a la realidad, porque él sí estuvo presente y lo escribió él mismo, mientras que esta persona nunca estuvo presente siquiera en América, peor que haya sido un conquistador. Dale la siguiente. Bueno, y terminamos con Tordesillas. Él menciona que se levantó gran alboroto y confusión entre los indios, porque muchos huyendo se despeñaron por aquellas sierras y otros luego se rindieron. Em, bueno, sí hubo una rendición. Lo mencionamos ayer, unos días después de la muerte del Empira. Quizás pudo haber provocado alboroto, confusión entre ellos. Quizás esto sí no esté tan alejado de la realidad, porque obviamente había muerto el gran líder. El Empira tenía un liderazgo enorme desde antes desde el primer episodio de esta saga mencionamos cómo él empezó a reunir gente, cómo él empezó a agitar gente, cómo él empezó a motivar a gente para estar en contra de los españoles. Entonces, estas cositas sí, algunos detallitos sí concuerdan con los documentos. Otros, pues, como ya lo mencionamos, no. Ahora vamos a ver la segunda versión, Daniel, que es un poco más actualizada. Surgió de una investigación, cambia las Sam, surgió de una investigación de un conquistador, perdón, de un historiador que lo llevó a la fama este trabajo, esta investigación, que era de Comayagua, murió hace unos años, se llamaba Mario Felipe Martínez Castillo.
Mario Felipe. Él fue a España, a Sevilla, donde está el archivo de Indias, en busca de documentos, en busca de un documento que mencionase al Empira, porque hasta ese momento había muchas personas que incluso pensaban que el Empira era una invención, porque no había un documento de la época que lo mencionase. Y hasta esas dudas, pues, la verdad, sin un documento, pues, cada vez se hacían más fuertes. Entonces él se fue a España a buscar documentos de cartas, cédulas, revisó también probanzas de méritos, hasta que no fue él quien encontró esta probanza, sino que fue una amiga, compañera historiadora canadiense, Kramer, el apellido Kramer, y ella le mencionó a él que había encontrado un documento, una probanza que mencionaba a un cacique de Honduras. Entonces, él menciona en este libro, Los últimos días del Empira, que fue a la carrera, a buscarlo, y de hecho sí. Daniel, aunque ya te he mencionado otros documentos que complementan, pero esta probanza de Rodrigo Ruiz es, hasta la fecha, yo he revisado también una gran cantidad de documentos y es el único que menciona el nombre, que vamos a ver, del Empira. Otros, como los que ya hemos visto, por ejemplo, aquella carta de Montejo que menciona, y un cacique reunió a la gente y se fueron por el Peñol, obviamente se está refiriendo al Empira, pero no menciona el nombre. Igual otras probanzas también mencionan de este suceso de un cacique y que terminó hasta que murió ese cacique, pero no menciona el nombre. Y esta sí, y lo menciona varias veces. Y esta probanza, vamos a explicar un poco qué es una probanza. Pues una probanza era como un trámite que hacían más que todos los conquistadores, porque la conquista de acá de América se dio que los conquistadores no recibían sueldo del rey, conquistaban a nombre del rey, pues, tomaban posesión a nombre del rey, pero no tenían un sueldo. ¿Cuáles eran sus beneficios? Bueno, después de la conquista venía lo que eran los repartimientos, se empezaban a repartir. Obviamente los soldados, los conquistadores más importantes, se les daba a los pueblos de indígenas más importantes, con más indígenas, agarraban como lo mejor. Y luego, muchos pueblos quedaron despoblados, ya no tributaban lo mismo, tributaban menos, las tasaciones eran menos. Entonces, mucho conquistador quedó prácticamente como en la calle, como ellos mencionaban en sus probanzas. Entonces, hacían probanzas de mérito y le decían a la corona todo lo que ellos habían hecho sin sueldo por acrecentar los reinos del rey. Entonces ellos merecían mercedes, como le llamaban, o sea, beneficios que el rey les diera, o ya sea más renta, o les diera indios de repartimiento que vacasen, porque cuando moría un conquistador, vacaban y se le daban a otro. Entonces, en eso consistía una probanza de méritos. Y estos documentos hay muchos en el siglo XVI, porque mucho conquistador quedó pobre o ya no le alcanzaba a suplir sus necesidades con lo que tenía. Rodrigo Ruiz, dale la siguiente, hace esta probanza pues solicitando más beneficios para él y él menciona todo lo que él había hecho a la corona, que habían dado en México, en Yucatán, conquistando, luego vino a Honduras y que él le había dado muerte a, a este cacique llamado el Empira, que ya lo vamos a ver del mero documento. La probanza es de 1569, pero la parte donde aparece el interrogatorio es de 1558. Estamos hablando casi unos 20 años posterior al suceso histórico. Y muchos conquistadores todavía vivían, que habían estado, incluso los testigos, la inmensa mayoría, fueron conquistadores que estuvieron presentes. Alex, Dale la siguiente. Alex, Sí, dime. no, para todas las personas, ¿verdad? Para todo el público, este es el documento de probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, en donde aparece el nombre del Empira. Este documento es un documento muy importante que se encontró en la década de los 80 por Mario Felipe Martínez, ya lo explicaste. No, lo encontró Kramer, una historiadora canadiense. Exactamente, pero quien lo publicó, quien hizo
El análisis de este Provenza y la transcripción fue Mario Felipe Martínez. Sí, dale la de atrás, sí, perdón, me olvidó decirlo. Por Y la eso, otra cosa importante entonces es que en este documento se menciona a Lempira, ¿verdad? Eso es para todos los docentes o todas las personas que nos ven, para desmitificar eso de que no existió, sino que documentalmente con este documento entonces se demuestra esa, el nombre de este personaje. Le doy a la siguiente. no, dale la de atrás para explicar que se me fue por alto, gracias por recordármelo. Mario Felipe, en esa obra, Los últimos días del Empira, prácticamente es la transcripción de esta probanza de méritos. No toda, pero casi toda. Y ahí él hizo un trabajo de paleografía, lo transcribió y él da algunas, al comienzo, unas valoraciones más que todo de en qué año, porque como sabemos, no menciona en qué año o en qué fecha exactamente se dio la batalla de Serquín y muerte de Empira. Entonces él da ciertas valoraciones. Es un libro muy importante de leerlo todos por su naturaleza, por los hechos pues que narran. Él, en su momento, cuando este libro se publicó por primera vez, pues fue un gran boom en la historiografía de Honduras, porque nadie había encontrado un documento que mencionase el nombre del Empira. Esta es como la portada de la Provenza. Pues miramos la letra como es un poco enredada. Ya vamos a ver, hoy sí dale la siguiente, Daniel. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Por qué? Porque en todas las probanzas consistían en un interrogatorio, se le hacía a los testigos y los testigos respondían obviamente a esas preguntas. Y esta es una de las preguntas que menciona al Empira. Es la sexta pregunta. Ujú, Y Ricardo. dice, ítem. Ítem es como, ¿cómo sería en la actualidad? Como siguiente. Voy a leer un poco despacio, tal vez le siguen. Si saben que, viendo el general que, que había mucho tiempo que estábamos sobre las dichas fuerzas y peñoles y que les habíamos corrido muchas veces y quitado, quitadosles algún, quitadosles, perdón, el agua que bebían y dádosles siempre guerra, atento que no querían venir a dar la paz, o sea, a rendirse. Y obedecía y obedecer a su majestad, o sea, al rey, como eran obligados y que los españoles que estábamos sobre las dichas fuerzas pasábamos gran necesidad, así en la comida, por no la haber. Aquí escribían ellos como, en vez de ir a verla, decían la haber. Era muy característico de la época, como ellos escribían. La haber como no la había, ni se hallaban por tenerlo como lo tenían, todo metido dentro de las dichas fuerzas, o sea, del peñol. O sea, ellos recogieron los indígenas todos los bastimentos que tenían en donde vivían, en donde sembraban, y se lo llevaron al peñol. Entonces los españoles eso también les perjudicó porque no tenían comida. A las dichas fuerzas, los que dentro de ellas estaban como en no tener alzado como no tener alzado ni armas ni de dónde nos viniese, y que un indio, ojo, aquí estoy acercando, y que un indio, el capitán de las dichas fuerzas, llamado el Empira, es lo que está en amarillo, por ahí voy, llamado el Empira, les habían, perdón, les animaba, perdón, es que está muy pequeño, les animaba a decir no, a decir que no diesen la paz, sino que nos matasen y nos diesen guerra.
O sea, aquí es cuando él está mencionando en esta sexta pregunta que el Empira, en vez de dar la paz, en vez de rendirse, más bien animaba a los demás indígenas a que no la diesen, sino que le diesen guerra. Es bien interesante esta pregunta, una porque menciona al Empira y otra porque da más datos de cómo se comportó el Empira en dicha batalla, qué actitud tomó y cuál fue su postura. Vamos a ver la siguiente, Daniel. Solo, no la voy a leer, va a tardarnos un poco de tiempo, pero ya en la otra sí ya tengo transcripción para que sea más rápido. Sí, solamente quiero rescatar de ese documento, bueno, primero, que leer documentos de esa época, ¿verdad? Las personas que nos ven, eh, dentro de la parte de la historia hay una área que se conoce como la paleografía. Palografiar o la palografía es ese arte de poder leer documentos antiguos. En el caso de nosotros, leemos español, el idioma español antiguo, en este caso del siglo XVI, ¿verdad? Es de las cosas más complejas que hay. Por eso es que hay muy poco historiador que le gusta estudiar esta temporalidad, porque eso es bastante complicado, ¿verdad? Y bueno, lo leíste bien. Y la otra cosa importante de este documento, aparte de que menciona al Empira, ¿verdad? Es el grado militar que le da. Siempre me llamó mucho a mí la atención de esa probanza de Rodrigo Ruiz, porque lo llama capitán. ¿Ves? Es una categoría obviamente ibérica, ¿verdad? De ellos, de españoles, pero sí le da un rango militar. Es lo que discutíamos la vez pasada, ¿verdad? Sin caer en el anacronismo, esa parte de la conceptualización del cacique, de un guerrero, cómo se miraba en esa época, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que en este documento de Rodrigo Ruiz, al Empira le dan una categoría militar de capitán, ¿verdad? Y bueno, aparece su nombre exactamente ahí bien, bien detalladito, ¿no? Bueno, sí, dale la siguiente para que ya miremos ya un poco más a profundidad. Daniel, por favor. Bueno, aquí solo lo quise fue subrayar que vuelve a aparecer el nombre. En este documento menciona que el nombre El Empira. Sabemos que que algunas pronunciaciones del idioma indígena con el español, pues habían problemas en la pronunciación, ¿no? Eh, porque era otro idioma completamente diferente, con fonemas diferentes. Le llaman el Empira. En todo este documento se le llama el Empira o el Impira, pero no, en ninguna parte se le llama Lempira. Ya Lempira, quien lo menciona así es Herrera, el documento que vimos anteriormente, que él sí ya escribe Lempira. Es importante. Y conforme a lo otro de lo de capitán, pues sabemos que ese no era un rango que existía en el mundo indígena, sino un rango que existía en el mundo español. ¿Y qué significaba capitán? Capitán era como, bueno, lo que significa actualmente, el que capitanea una tropa, un líder, bueno, Alonso de Cáceres, que fue el que mandó el adelantado Montejo, él era el capitán, o sea, él era el líder de la tropa española, uno de los capitanes. Entonces, ellos lo miraban al Empira con esa importancia. O sea, era el líder, pues básicamente era el líder, o sea, de eso no hay discusión. Hoy sí, dale la siguiente, Daniel. Bueno, acá hay otra pregunta que también es del contexto, la voy a leer un poco rápido, aquí está un poquito más clara. Dice, ítem, si saben que por matar yo, aquí es la octava pregunta. O sea, cada pregunta es como un mérito de la persona que hace la probanza y les pregunta a sus testigos si es cierto o que mencionen más. Menciona, ítem, vuelve a repetir, si saben que por mí, que por matar yo el dicho Rodrigo Ruiz, no sé, Daniel, si con el puntero vos podés ir siguiendo ahí para que las personas vayan siguiendo. ¿Puedes ayudarme, por favor? Bueno, Matar yo el dicho Rodrigo Ruiz, la última parte de la primera línea, lo último de la primera línea, Daniel, por ahí voy.
un poquito. Ahí, ahora voy a comenzar la otra. El dicho Rodrigo Ruiz, el dicho capitán llamado El Empira, vuelve a aparecer otra vez, hice en ello, o sea, aquí está diciendo Rodrigo que él lo mató, o sea, eso es un mérito de él, que él lo mató, por eso está pidiendo este beneficio. Hice en ello muy señalado servicio a nuestro Señor y a su majestad por muchas cosas, ajá, por ahí, lo uno por ser traidor a su majestad, o sea, menciona al Empira que fue un traidor. Y esto tiene que ver con lo que mencioné ayer, que los indígenas iban como a dar la paz, como mencionan los españoles, a dar la paz es como a rendirse o a decir que estaban a las órdenes del rey, prácticamente como a someterse, pues. Iban, pero era como una estrategia de ellos para ver qué era lo que tenían, qué armas tenían, cuántas personas, o sea, para conocerlos y después regresaban a sus lugares y se alzaban. Por eso Rodrigo Ruiz lo menciona como un traidor, porque al parecer Lempira creo que había usado también esa táctica. No solo él, sino que en toda la provincia de Honduras mencionan esto y se da, porque muchos indígenas o muchos pueblos que ya los españoles tenían sometidos se alzaban. O sea, ese, digamos, entre comillas, pacto que tenía lo rompían. Y era una estrategia que ellos usaban. Por eso acá lo menciona como traidor a su majestad. ¿Cómo como lo era? Lo otro por ser como era la principal parte. O sea, está hablando que era la principal parte para que no viniesen de paz los que estaban en las dichas fuerzas. O sea, el empira era el que no permitía que dieran la paz o que se rindiesen. Dar la paz para los españoles era rendirse para los indígenas. O que viniesen de paz los que estaban en las dichas fuerzas, porque él se los estorbaba y no hacían ellos más de lo que él les mandaba y decía, y los otros, porque él fue y el que mató a los dichos Francisco de Mesa y Gasparín. O sea, estos dos fueron dos españoles que mató el Empira. Y ya vamos a mencionar algo interesante a la hora de la muerte del Empira, que seguramente tiene que ver con estos dos y hecho a otros indios de otros pueblos que matasen a otros muchos que mataron. O sea, él motivó a otros indios para que mataran a otros españoles. Y los otros, por ser como era, perdón, sin N, el que traía todos los pueblos y naturales de la dicha provincia alborotados y revueltos. O sea, aquí está diciendo prácticamente Rodrigo Ruiz, además de que él mató al Empira, que el Empira era prácticamente el que reunió a todos los pueblos cercanos, lo juntó para batallar contra los españoles. Es algo bien interesante. Dale la siguiente. Este documento que están viendo tiene casi 500 años. Este documento no es una transcripción de hace poco, casi, o sea, es de la época, para que sepamos la magnitud de los hechos. Ok, aquí sigue la misma pregunta. La voy a seguir continuando, la voy a seguir leyendo hasta terminar. Revueltos. Y lo otro, porque así como vieron la gente de sus escuadrones que en la batalla que tuve con él y llevaba muerto y cortado la cabeza, o sea, aquí está diciendo que la batalla que tuvo con él le cortó la cabeza. Luego se retiraron y se recogieron a las dichas fuerzas de aquí, perdón, de a 4 días les ganamos las dichas fuerzas. Lo que te menciono. Ah, pero aquí él me está mencionando quién siguieron batallando 4 días. No es que en el momento, como menciona Herrera, se rindieron o salieron a la carrera, sino que aguantaron 4 días más después de la muerte del Empira. Y, señores, sin peligro de ninguna persona, y se salieron de ellas todos los que dentro estaban, y se fueron a los asientos de sus pueblos, y se poblaron en ella. Así dieron la paz, yo y obediencia a su majestad, como eran, como eran obes, como eran.
Suele pasar. Obedecidos todos los demás naturales de la dicha provincia, luego que supieron la muerte del dicho capitán llamado, otra vez vuelvo a mencionarlo, el Empira, abajo Daniel, el último renglón, llamado el Empira, los cuales estaban así mismo. Los otros naturales que mencionan, pues obviamente tienen que ver con la revuelta en Comayagua y en otros lugares cercanos. Dale la siguiente. Aquí yo puse la transcripción para que también las personas del público también puedan leer y sepan lo que dice ahí. Esta transcripción es lo que está en el documento al lado derecho. Aquí vamos a avanzar un poco más rápido porque está la transcripción. Dice, se tenía entendido que venía contra ellos mucha cantidad de indios. El dicho capitán indio llamado el Impira, que lo menciona ya con I, el Impira, que era el principal de ellos y el que los animaba y los forzaba y el que los gobernaba y mandaba todo abajo con mucha gente de los peñoles e fuerza donde estaban alzados y dio una guasabara en el real y visto por el dicho, perdón, ahí me equivoqué en la transcripción, por el dicho Ruiz, lo que el dicho capitán Limpira hacía, se metió entre los indios. Aquí está narrando, este es el documento, cómo Ruiz mató al Lempira. Esta es la segunda versión. Por el dicho Ruiz, lo que el dicho capitán Lempira hacía, o sea, que había matado a unos españoles, que revolvía a los demás indígenas, que se negaba a dar la paz, se metió entre los indios y llegado a la parte y lugar donde el dicho capitán estaba, lo mató, le cortó la cabeza y la trujo o la trajo al real de los españoles y dio al general de ella. Y de ello el dicho Ruiz salió bien herido en muchas partes, de que estuvo muy malo y a punto de muerte. O sea, aquí está narrando que Ruiz valientemente se fue a donde estaba la Empira y lo mató, le cortó la cabeza, tuvieron una batalla y le cortó la cabeza. Yo cuando leo esto, em, tenía como mi cierta suspicacia, porque, ok, él se va, o sea, había muchos indígenas, Lempira era el líder, obviamente estaba custodiado, y batalla y le corta la cabeza y después se lleva la cabeza y cuando, a la hora de huir, los demás indígenas le provocan heridas y se va muy herido. Ok, hay algo como para mí un poco raro, como cositas ahí como un poco improbables, quizás. Obviamente es la probanza de Ruiz, él se está tirando flores él mismo. Esto que Ruiz menciona sí ocurrió y yo eh, transcribí que también menciona este suceso y es una versión de que yo creo que, o sea, he llegado a la conclusión de que lo que les voy a mostrar a continuación es lo que en realidad pasó. O sea, que Ruiz mató a Lempira, no tengo dudas, porque los demás conquistadores mencionan que sí, que él fue el que los mató, que le cortó la cabeza, pero la forma como él dice que se metió, que estaba enojado y se metió a donde estaba Lempira y cayó con él y le cortó la cabeza. O sea, hay como, él omite muchas partes de la historia, obviamente cosas que no le convienen, porque él solo habla de él, de que es la probanza de él quiere méritos para él. Y entonces eh, para mí, la muerte de Lempira sucedió de otra forma, un tanto diferente, y es la que les voy a mostrar a continuación. Dale, Daniel. Ah, no me recordaba que estaba esta otra parte del documento que también la voy a terminar. Vido como el dicho Rodrigo Ruiz entró con su espada o rodela, peleando entre la gente de guerra de las dichas fuerzas, y peleando con el dicho el Empira, capitán de ellas, le mató y cortó la cabeza, de la cual Guasabara salió herido de peligrosas heridas. Aquí en ningún momento Ruiz menciona que tenía un arcabuz, que usó nada de eso. Quizás ya la pólvora incluso ya la había hasta terminado, eran casi más de 5 meses. Él menciona que fue con una espada que peleó con Empira y que le cortó la cabeza. Dale la siguiente.
Ese, esa narración que les comenté es eh, cómo se ha manejado la segunda versión de la muerte del Empira, que fue en batalla, el análisis que hace el historiador Mario Felipe, que fue hombro a hombro, que pelearon, tuvieron su pelea, y luego pues salió vencedor Rodrigo Ruiz. Esa es la segunda versión que se ha manejado sobre la muerte del Empira, que obviamente es más creíble. Ahora, también no lo puse en las diapositivas, pero también es importante mencionar que Rodrigo Ruiz menciona que el Empira murió como con unas armaduras españolas, como con un pertrecho español que le había quitado a, a estos españoles que mencionan que habían matado y que el Empira los sacó de las tumbas y todas esas cosas. Y hay personas, historiadores que lo interpretan como que el Empira quería robarles la esencia, como que el Empira los admiraba, como que los tenían como dioses y que por eso yo le mencionaba a Daniel que en esta zona no los tenían a los españoles ni como inmortales, ni como dioses, ni nada de eso. Quizás el Empira quitó algunas armaduras de las que usaban los españoles para tomar cierta ventaja. Como los españoles tenían ventaja, pero casi siempre morían pocos porque usaban armaduras y una flecha pues les rebotaba, mientras que los indígenas con el pecho desnudo. Y eso suele ocurrir en muchas guerras. Ahorita hace poco Estados Unidos dejó infinidad de armamento en Afganistán cuando se retiraron de ahí y que los talibán están usando. Obviamente, si dejan tanques, si dejan armas, no las van a decir, no, las vamos a votar, sino que las van a usar para su beneficio. Quizás por ahí también es un análisis propio que yo hago de esa parte, vaya eso del Empira, sino que él, en una guerra, pues a él le iba a servir eso. La tercera versión, pues uno de los tantos conquistadores que estuvo ahí en su Provenza de Mérito, llamado Luis del Puerto, hizo una Provenza en 1571. Él la hizo porque ya estaba muy viejo y él pensaba que cualquier momento podía morirse y no haber dejado hecho una Provenza de lo que él hizo para lograr más beneficios para su familia. Luis del Puerto menciona como uno de sus méritos en la Provenza que, así como está acá literalmente, asimismo por mi industria y ánimo se ganó el peñón de Cerquín, que fui el primer soldado que subió al dicho peñón y rompí y desbaraté muchas albarradas, albarradas como barricadas, que los dichos indios tenían hechas. Aquí está mencionando, Luis del Puerto nunca menciona a Lempira, pero obviamente está hablando del mismo suceso y está mencionando cómo fue la muerte de Lempira, porque nadie había entrado. Dale la siguiente que menciona más datos interesantes. No se ha cambiado de producción. Sigue el relato. Yo, el dicho Luis del Puerto, me hallé con el gobernador Francisco de Montejo en el Peñón de Cerquín, en lo cual se detuvo todo el ejército más de 5 meses. O sea, todo esto, a pesar de que son conquistadores diferentes, documentos diferentes, concuerda. Más de 5 meses, y no se ganara si no fuera por mi buena industria y diligencia y valor, porque yo con 4 compañeros, oigan bien, esto es muy importante, porque yo con 4 compañeros, entre estando los indios descuidados, gané toda la fuerza de que Dios y su merced han sido servidos. Menciona Luis del Puerto que no solo fue él, fueron 4 más. Obviamente dentro de esos 4 está Rodrigo Ruiz. Los otros 3, pues por más que he buscado documentos, he leído probanzas, pues no he encontrado a alguien más que mencione que estuvo que acompañó en este momento. Y un detalle interesante que menciona Rodrigo Ruiz, que los indios estaban descuidados. Y esto es lo que a mí me complementa, porque estoy investigando sobre esto, sobre todo esto de la conquista del Empira, es lo que a mí me complementa
que obviamente no lo iba a mencionar Rodrigo Ruiz en su Provence, porque él mató al Empira, no iba a decir, lo maté y estaba descuidado, porque no se está dando muchos méritos si lo menciona así, él solo menciona la parte que le conviene, que es la parte de que lo mató. Entonces, aquí es interesante, Daniel, esa parte de que el Empira estaba descuidado, no sabemos en qué momento, pero estos 5 españoles entraron, no sabemos si de noche posiblemente, o de madrugada, quién sabe, entraron a escondidas, digamos, sabían, ya habían estudiado dónde estaba el Empira, y Rodrigo Ruiz aprovechó para cortarle la cabeza. Quizás en el momento de la huida, los demás indígenas lograron verlos, obviamente, y ahí es cuando empiezan ya quizás a tirarle flechas o a atacarlos, y es cuando Rodrigo Ruiz sale herido, porque Rodrigo Ruiz sale herido de cuando él llevaba la cabeza, porque los demás indígenas lo hirieron. Y esta es como la versión de la muerte que para mí ocurrió del Empira, que los españoles lo agarraron, quizás era parte del plan de ellos, agarrarlo descuidado, quizás lo habían estudiado, sabían que en algún momento del día tenía que descansar o dormir. Obviamente toda persona, más en esas condiciones, tiene que dormir. Quizás sabían que tenía un horario para hacerlo y se fueron a escondidas, pudo haber sido de noche, y sin mediar palabra le cortaron la cabeza. Dale la siguiente. Perdón, siempre me confundo. Entonces, pensé que había otro. Entonces, Daniel, recapitulando, eh, tenemos dos, bueno, varios documentos, pero más que todo dos probanzas que hablan explícitamente de este suceso, concuerdan. Lo que pasa es que Rodrigo Ruiz solo menciona lo que como a él le conviene, porque Rodrigo Ruiz no menciona que fue con 4 conquistadores más. Él menciona como que fue algo de él solo, como que él no menciona andaba alguien más. Luis del Puerto sí menciona que andaban 4 conquistadores más, y posible, lo más seguro, Rodrigo Ruiz era uno de ellos. Y menciona estos otros detalles. ¿Por qué? Porque Luis del Puerto, entre sus méritos, no era como el principal, el decir que, porque él no había matado al Empira, mientras que Rodrigo Ruiz sí tenía como mérito principal ese, uno de los principales. Él sí menciona que los indígenas estaban, en este caso el Empira estaba descuidado, y ese es un dato bien interesante, Daniel, para tenerlo en cuenta de cómo murió el Empira.